Este es el teórico número 17 y vamos a estudiar a los coloides, que son un caso particular de sistemas dispersos. Los coloides forman parte de sistemas dispersos. Los sistemas dispersos son aquellos en donde tenemos una fase dispersante, que es mayoritaria y continua, y una fase dispersa, que es minoritaria y discontinua. No hay que confundir un sistema disperso con una solución, porque en una solución tenemos soluto y solvente, que se puede confundir con fase dispersa y dispersante, pero recuerden que en una solución tenemos una única fase y en un sistema disperso tenemos dos fases. Los coloides tienen un tamaño de partícula, es decir, de fase dispersa, que varía mucho y los números que se toman como rango dependen de la literatura que uno utilice. Lo que es importante es que tienen interacciones atractivas fuertes de la fase dispersa entre sí. Se pueden clasificar, de acuerdo a la afinidad entre la fase dispersante y la fase dispersa, en liófobos y liófilos. Liófobos y liófilos cuando hablamos de una fase dispersante general, cualquiera, que se convierte en hidrófobos e hidrófilos cuando la fase dispersante es agua. Y los liófobos o hidrófobos son termodinámicamente inestables, es decir, van a tender a separarse en las dos fases, mientras que los liófilos o hidrófilos son termodinámicamente estables. El concepto de coloide es muy antiguo. Surgió por alrededor de 1860. Thomas Graham los describió como soluciones viscosas, lentamente difusibles, que no atraviesan membranas semipermeables. Con el tiempo se fue acotando más esa definición, pero sigue siendo un concepto muy amplio que incluye emulsiones, suspensiones, agregados moleculares, soluciones de macromoléculas, sistemas biológicos completos. Por ejemplo, la sangre puede ser considerado un coloide. Y tienen algunas propiedades clásicas. No se ven fases diferentes al microscopio óptico común, poseen carga eléctrica en general y presentan efecto Tyndall. El efecto Tyndall sirve mucho para entender el concepto de un sistema disperso, de un coloide, y diferenciarlo de una solución verdadera. Acá pueden ver un puntero láser que está apuntando a dos vasos. Un primer vaso contiene una solución verdadera y un segundo vaso contiene un coloide. Como pueden ver, el haz de luz del puntero láser no se distingue en el primer vaso y sí se observa en el segundo. Esto es porque en el primer vaso no hay fase. Los coloides liófobos, es decir, aquellos que son termodinámicamente inestables porque hay mucha atracción entre las partículas de la fase dispersa entre sí y y hay repulsión entre la fase dispersa y la fase dispersante, se clasifican en distintos tipos de acuerdo a quién sea la fase dispersa y quién sea la fase continua o fase dispersante. Dentro de estos ustedes ven que hay muchísimos de aplicación en farmacia y en bioquímica. También hay muchos de aplicación en cosmética. Los aerosoles sólidos, en donde tenemos un sólido disperso en un gas, por ejemplo, algunos desodorantes de los que se llaman secos, las espumas, que es un gas como fase dispersa en un líquido como fase continua, por ejemplo, las espumas de afeitar, los aerosoles líquidos, en donde la fase dispersa es un líquido y la fase continua es un gas, que serían la infinidad de aerosoles que nosotros usamos como insecticidas, como desodorantes, como desinfectantes, etcétera, etcétera. Emulsiones y suspensiones. Las emulsiones son líquido en líquido y las suspensiones son sólido en líquido. Las emulsiones y las suspensiones tienen múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. Y por eso nosotros vamos a hacer
especial énfasis en emulsiones y suspensiones y sobre todo en suspensiones. ¿Cuál es el tema fundamental en cuanto a la estabilidad de los coloides leófobos o hidrófobos? En el caso de este tipo de coloides, la relación superficie-volumen es muy grande. ¿Por qué? El volumen que estamos hablando es el volumen de la fase dispersa y la superficie es el área de contacto entre la fase dispersa y la fase dispersante, que cuando está completamente dispersa, esa superficie es muy grande en relación al volumen. Por lo tanto, lo natural es la tendencia de las partículas a asociarse para reducir esa área superficial. Termodinámicamente hablando, lo que ocurre es que a presión y temperatura constante, una variación en la energía libre es igual al coeficiente de intención superficial de la interfase por una variación del área de la interfase. Y si disminuye el área de la interfase, disminuye la energía libre. Por lo tanto, lo que es termodinámicamente favorecido, lo que es espontáneo, es una disminución del área de la interfase. Es decir, que las partículas dispersas, acá los vemos para los casos particulares de la emulsión y la suspensión. Lo que es espontáneo es que se separen la fase dispersa y la fase dispersante en dos fases. En el caso de la emulsión, la fase dispersa quedaría en la parte superior en un proceso que se llama flotación o creaming, por la diferencia de densidad. En el caso de la suspensión, el sólido se iría a la parte inferior y el proceso se llama sedimentación, floculación o coalescencia. Lo que va a hacer la tecnología farmacéutica es estabilizar por formulación la emulsión y la suspensión para que se mantengan estables en el tiempo. En una primera aproximación vamos a trabajar con coloides que no tienen carga. En este caso el movimiento de las partículas va a llevar a encuentros y esos encuentros van a favorecer el creaming o la sedimentación, dependiendo si sea una emulsión o una suspensión. La velocidad de creaming o sedimentación la vamos a llamar B y según la ley de Stokes, esa B, esa velocidad va a ser igual a 2 veces G, que sería la gravedad, por R al cuadrado, que es el radio de la partícula de la fase dispersa, por la diferencia de densidad entre las dos fases, dividido 9, multiplicado por la viscosidad de la fase dispersante. ¿Qué puedo hacer desde la formulación para disminuir esa velocidad de creaming o sedimentación, que es lo que yo quiero para favorecer la estabilidad? Puedo disminuir el radio de la partícula y de hecho hay ahora aparatos capaces de hacer partículas de fase dispersa muy pequeñas. Puedo disminuir la diferencia de densidad entre las dos fases, aunque eso no es fácil de manejar porque depende de la naturaleza de la sustancia, sobre todo de la que constituye la fase dispersa, y esencialmente lo que puedo hacer es aumentar la viscosidad. Cualquiera de estas cosas va a disminuir la velocidad de separación de las dos fases y por lo tanto favorecer la estabilidad de mi coloide. Una aproximación más profunda, más detallada acerca de la estabilidad de coloides leófobos se hizo analizando las distintas fuerzas intermoleculares entre partículas coloidales y lo diseñaron 4 científicos. La teoría se llama DLBO, que son las iniciales de los 4 científicos que llegaron prácticamente a las mismas conclusiones con muy poco tiempo de diferencia y le aplicaron a suspensiones hidrofóbicas trabajando esencialmente con fuerzas de atracción, que serían las fuerzas de Van der Waals, y las fuerzas de repulsión, considerando las fuerzas electrostáticas. Esta teoría va a definir una energía de interacción total que tiene 2 componentes. La energía de atracción, que tiene todos los componentes atractivos y que va a tener un signo negativo en estas ecuaciones. Y la energía de repulsión, que tiene, obviamente,
los componentes repulsivos electrostáticos y que va a tener un signo positivo. La energía de atracción. Estamos hablando de dos partículas del mismo tipo que se van a atraer mutuamente por fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas atractivas y que se manifiestan cuando están muy próximas y sobre todo cuando son muy grandes las partículas. Por lo tanto, dependiendo de la relación entre el tamaño y la distancia, estas fuerzas se van a manifestar con más o con menos intensidad. Aquí tenemos las partículas con un radio r separadas a una distancia d, y la energía de atracción la podemos definir con esta ecuación. No me interesa tanto que sepan la ecuación como que sepan que va a depender directamente del radio de las partículas, o sea, del tamaño, e inversamente de la distancia que separa las partículas. Cuando dos partículas se acercan mucho, es decir, la distancia es muy pequeña, esa energía de atracción va a ser muy grande. Por lo tanto, esas fuerzas de atracción predominan, se adhieren, coagulan las partículas y se separan en dos fases el sistema disperso. Se inestabiliza el coloide. La energía de atracción va a depender de la naturaleza química de la fase dispersa y de la fase dispersante y del tamaño de la partícula del material a dispersar. La energía de repulsión la vamos a estudiar como la energía que se manifiesta en dos partículas cargadas del mismo tipo. Obviamente va a haber una repulsión por las fuerzas electrostáticas repulsivas. La carga en un coloide se va a obtener porque se ionizan las partículas, por el agregado de agentes tensioactivos que tienen carga, por la aparición de fricciones, etc. Acá tenemos el modelo de dos partículas, en este caso con carga negativa, que tienen absorbidas cargas positivas, tienen un radio r, y para el desarrollo de esta ecuación se estudia la distancia entre los centros de partícula, que es la r mayúscula. Los parámetros que más nos interesan son el potencial Z, que ahí aparece al cuadrado, y RD, que aparece en el exponente, E a la menos D sobre RD. RD es el espesor de la doble capa de iones y nos vamos a dedicar en las próximas diapositivas a explicarlo. Mientras, recuerden que la repulsión electrostática tiende a impedir el acercamiento de las partículas y al no acercarse las partículas no se pueden manifestar las fuerzas atractivas. Por lo tanto, la repulsión electrostática estabiliza el coloide y depende esencialmente del potencial Z. Para hablar del espesor de la doble capa eléctrica, primero tenemos que recordar lo que era la doble capa eléctrica. Ustedes en realidad este concepto lo analizaron cuando estudiaron Debye-Hückel, pero ahora vamos a aplicarlo a los coloides. La idea es que esto es la superficie de la partícula de la fase dispersa, que tiene una carga, y en la fase dispersante hay contraiones que pueden formar una capa relacionada con esa atmósfera iónica que ustedes estudiaron en Debye-Hückel. La doble capa eléctrica tuvo 3 modelos en distintos momentos históricos y es interesante ver cómo se desarrollaron estos modelos. En un primer momento, Helmholtz pensó que lo que estaba ocurriendo era que cercano a la superficie de la partícula cargada se ubicaba una capa de contraiones hidratados que hacía que ese potencial que estaba evidenciado en la superficie por la presencia de las cargas iónicas se viera inmediatamente compensado por una mínima distancia, que sería la distancia del espesor de una capa de iones, y se perdía completamente la diferencia de potencial, dado que se compensaba con la carga de los contraiones. Un poco más adelante, y basado en otras medidas experimentales, Guy y Chapman pensaron que el modelo que mejor se adaptaba era un modelo
de doble capa difusa, en donde en realidad lo que ocurría era que cercano a la superficie había una acumulación de contraiones, pero no tan rígidos, sino que había iones positivos y negativos, y que tenuamente, pausadamente, iban distribuyéndose de manera tal que a cierta distancia ya volvían a la electroneutralidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de potencial, ese potencial alto que se observaba, que se podía medir en la superficie de la partícula, iba disminuyendo primero rápidamente porque se acumulaban contraiones con más concentración cerca de la superficie y luego más débilmente hasta que en un determinado momento no había más diferencia de potencial y esa era la distancia de la doble capa. Finalmente, Stern encontró que los resultados experimentales se ajustaban mejor a una teoría que incorporaba los dos conceptos previos. Una primera capa bastante fija de contraiones y una segunda capa que tenía primero un exceso de cargas de contraiones y después lentamente se iba haciendo más tenue esa diferencia hasta que se llegaba a la electroneutralidad. Y esta sería el espesor. En esta diapositiva simplemente puse en palabras los que discutimos en la diapositiva anterior. Ahora vamos a aplicar estos conceptos de doble capa a una partícula de fase dispersa en una fase dispersante. En este caso nuestra partícula tiene carga negativa y va a estar rodeada de contraiones, primero esencialmente contraiones, o sea carga positiva, y luego van a ir apareciendo iones positivos y negativos hasta llegar a la electroneutralidad. Esto es en cuanto al esquema. En cuanto al potencial eléctrico vamos a tener un potencial de superficie, que sería el potencial que está exactamente en la superficie de la partícula, y después, a medida que nos alejamos de la superficie de la partícula, ese potencial va a ir disminuyendo hasta llegar a cero, es decir, a la electroneutralidad típica de una solución cualquiera. Y la distancia entre la superficie y el momento en que la posición en la solución en que ese potencial se hace cero es el espesor de la doble capa. En la práctica vamos a ver que nos importa mucho el potencial Z, que vamos a ver entonces cómo lo definimos, y ese concepto espesor de la doble capa, que es el que estamos discutiendo. Para tener bien en claro el concepto de doble capa, recuerden que desde la superficie de la partícula hasta el seno de la solución en donde hay una electroneutralidad, que es la distancia, el espesor de la doble capa, lo que vemos acá en el medio siempre va a haber una no equivalencia entre cargas positivas o negativas debido a la perturbación que produce la presencia de la carga que está en la superficie de la partícula. Entonces, debido a la presencia de cargas negativas en la partícula, todo el entorno de la partícula va a ver modificada la distribución de los iones y en lugar de ser la distribución adecuada para la electroneutralidad, va a ser una distribución en donde predominan los contraiones y hay un déficit de coiones hasta llegar al momento de la electroneutralidad. Es importante que entiendan que alrededor de cada partícula cargada en una solución en donde hay un electrolito, lo que va a haber es una perturbación de la distribución lógica, que sería que no haya
predominancia ni de cargas positivas ni de cargas negativas. Pero en esa doble capa en donde sí hay una perturbación, es lo que nosotros vamos a llamar RD, es el espesor de la doble capa de iones, se calcula a partir de la teoría de Debye-Hückel que ustedes ya estudiaron, en donde fíjense que es inversamente proporcional a la fuerza iónica. La conclusión es que acá tenemos una tabla que nos muestra que a medida que aumenta la concentración de electrolito, disminuye el espesor de la doble capa. Y en este esquema vamos a tratar de explicar lo que ocurre. Podemos pensarlo de la siguiente manera. Podemos pensarlo como que desde la superficie de la partícula, que tiene carga negativa, nosotros debemos recorrer cierta distancia hacia el seno de la solución para encontrar todos los contraiones que compensen estas cargas negativas. Si la concentración de electrolitos es muy grande, a una distancia muy pequeña de la superficie encontraré todos los contraiones que necesito para compensarlo. Por lo tanto, RD va a ser muy pequeña. Mientras que si la concentración del electrolito es muy diluida, voy a necesitar recorrer una distancia muy larga para poder encontrar todos los contraiones que compensen los iones de la carga. Por lo tanto, a baja fuerza iónica, el RD... Esta diapositiva nos muestra en qué posición de la doble capa se estaría midiendo el potencial Z, que es el plano de corte o sleeping plane. No es objeto de este curso que ustedes tengan este conocimiento, pero sí que entiendan que el potencial Z no es el potencial de la superficie, porque en la práctica es muy difícil medir el potencial de la superficie, porque en realidad siempre están los contraiones. Por lo tanto, el potencial Z, que es lo que se puede medir fácilmente, no mide el potencial de la superficie, sino en este plano de corte que está especificado en este caso. Lo que sí tenemos que recordar del potencial Z es que las partículas dejan de repelerse si el potencial Z se aproxima a cero. O sea, necesito potenciales Z positivos o negativos, pero lejanos a cero. Y puedo ajustar ese potencial Z agregando tensioactivos, solventes o electrolitos. La técnica más habitual es agregar electrolitos y hay toda una teoría que ustedes van a ver en tecnología farmacéutica acerca de la carga de los electrolitos para lograr una mejor modulación del potencial Z. Ahora vamos a ver todo junto los conocimientos que estuvimos desarrollando durante el teórico en este gráfico. Vamos a estudiar la energía interna del sistema en función de la distancia entre las partículas y esa energía de interacción que llamábamos B tenía un componente de atracción y un componente de repulsión. El componente de atracción lo vamos a tener, como tiene un signo negativo, en este cuadrante y el componente de repulsión lo vamos a ver en este otro cuadrante. La ecuación relacionada con el componente de atracción la podemos ver en la línea azul, mientras que la función que corresponde al componente de repulsión lo vemos en la línea roja. La resultante para cada combinatoria de tamaño de partícula, de presencia de electrolitos, de carga, de radio, de distancia, va a ser la sumatoria entre estas dos rectas. Este es un diagrama clásico que se obtiene de la sumatoria de esas dos rectas y sobre este esquema vamos a estudiar los aspectos fundamentales de la estabilidad de una suspensión hidrófoba. Lo que tenemos aquí es el máximo primario. Fíjense, en la zona de repulsión tenemos un máximo de energía. Un máximo de energía repulsiva significa, en este diagrama que vemos acá, que las partículas, debido a la presencia de esa atmósfera iónica, se repelen y se mantienen muy separadas. Esa va a ser una condición de mucha estabilidad para el sistema.
Luego tenemos un mínimo secundario. En el caso del mínimo secundario hay un acercamiento de las partículas que constituyen la fase dispersa lo suficientemente grande como para que actúen las fuerzas de atracción y se produce el fenómeno llamado floculación, que es una agregación reversible. En este otro punto tenemos un mínimo primario, que corresponde al punto en donde la cercanía entre las partículas es tan grande que predominan de una manera muy intensa las fuerzas de atracción y se produce entonces el proceso de coagulación, que es una agregación irreversible. Estos aspectos nosotros los podemos ver claramente cuando usamos un medicamento. Como ejemplo de suspensión hidrófoba, me gustaría que tengan en mente la suspensión pediátrica de ibuprofeno. El ibuprofeno, como principio activo, es un sólido insoluble en agua y justamente para su uso pediátrico se debe formular en forma de una suspensión. Entonces, la estrategia de formulación debe ser que el frasco debe estar mantenido de tal forma que esté en esta zona, o sea, en una zona de repulsión que no sea el máximo, porque el máximo está muy cerca del mínimo primario, sino una zona que esté en el área de repulsión, pero no muy cerca del máximo, y si es necesario, más vale cerca del mínimo secundario. ¿Por qué? Porque si cae en el mínimo secundario, como el proceso es reversible, simplemente con la agitación vuelve a la zona de la repulsión y se estabiliza. Mientras que si cae en el límite del mínimo primario, va a ir a coagulación, que es una agregación irreversible, y ya no podemos recuperar el principio activo en suspensión. Recuerden que el objetivo de todo esto es que cada dosis de la suspensión contenga la cantidad de principio activo que nosotros requerimos para el tratamiento. El último tema del que vamos a hablar es emulsiones. Acá vamos a ver dos formas de clasificar las emulsiones. Primero tenemos tres imágenes con la emulsión clásica, oil water, la emulsión invertida, water oil, y más a la derecha una emulsión múltiple, water oil water, que justamente es una tecnología que se usa mucho en cosmética. Y en la imagen de abajo vemos tres tipos de emulsiones. A la izquierda la clásica emulsión, en el medio una microemulsión en donde vemos apenas una opalescencia, y a la derecha una nanoemulsión en donde prácticamente no es visible la existencia de una segunda fase. Otra vez son avances tecnológicos que han permitido mejorar muchísimo la estabilidad de las emulsiones para su uso esencialmente en cosmética, pero también en farmacia. Para formular una emulsión estable se ha desarrollado un sistema que se llama HLB, balance hidrofílico lipofílico de un surfactante, que es una aproximación empírica para la elección de un emulsificante que se hizo allá por la década del 50. A ver si les puedo transmitir por qué es necesario esto. Se tuvo que hacer una medida relativa de la contribución de cada región de la molécula del anfípata. ¿Por qué? Porque cuando el anfípata es sencillo como este, con una cadena hidrocarbonada como parte hidrofóbica y un grupo cargado simple como grupo hidrofílico, es bastante sencillo saber, mirando la estructura, si va a ser más hidrofílico, si va a ser más hidrofóbico, qué va a pesar más en esa molécula, si el componente hidrofóbico o hidrofílico. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de moléculas de estas características? Ahí ya es mucho más difícil predecir cuál va a ser el comportamiento de esa sustancia en una emulsión.
Por lo tanto, se ordenan en una escala arbitraria de 0 a 20, en donde los valores más altos corresponden a los compuestos más hidrofílicos y los más bajos a los más lipofílicos. De tal manera que, dependiendo de este valor de HLB, los vamos a usar para distintas cosas, para hacer solubilizantes, detergentes, emulgentes oil water, emulgentes water oil o antiespuma. Veamos un ejemplo de para qué sirve esta escala. Si yo estoy formulando una emulsión y quiero un tamaño de glóbulo muy pequeño, puedo probar todo un set de anfípatas a ver cuál es el más adecuado, o puedo verlo en una escala de HLB. Entonces, ahí veo que los valores de HLB alrededor de 8 me garantizan un tamaño óptimo en cuanto a pequeño para ese glóbulo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es buscar en una tabla que tenga los distintos compuestos y tenga los valores de HLB, algo que esté alrededor de 8, y este es el tipo de compuestos que voy a necesitar. Finalmente, existe una serie de estrategias para calcular el valor de HLB de cada compuesto. Están solo puestas aquí a modo ilustrativo, porque no es objeto de este curso, sino que ustedes lo van a retomar en tecnología farmacéutica los que sigan farmacia.